Buenas noches a todos, es una bendición estar juntos hoy en esta noche de miércoles. Gracias por acompañarnos, queremos dar un saludo afectuoso a todos aquellos que hoy nos permiten entrar a sus hogares. Muchas gracias a todos mis hermanos, Dios les bendiga y vamos a entrar a la escritura, la palabra del Señor también, ¿verdad? Y vamos a orar, cierre sus ojos y oremos. Señor, bendito sea tu nombre, eres bueno y fiel, Padre, nos ponemos en tus manos. Tu nombre una vez más es glorificado y exaltado, Señor, porque anhelamos y deseamos tu verdad y hemos reconocido que tú eres la razón de nuestra existencia, Señor, y queremos presentarnos delante de ti con la finalidad de que afirmados y arraigados en tu verdad, en tu palabra y reconociéndote a ti como el todo en todos, queremos, Señor, honrarte en esta tarde en el nombre de Jesús, eterno Dios. Gracias por tu presencia y tu amor en nosotros y entre nosotros. Amén. Amén. Vamos a irnos al 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Dice la Escritura: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es el que nos dio a nosotros el deseo de ir a Dios, produjo en nosotros la necesidad de Dios, puso en nosotros la capacidad también para entender la palabra de Dios y nos convenció para que le obedeciésemos. Entonces, todo lo ha hecho Él. Si Él lo ha hecho todo, entonces concluimos pues que si Dios ha hecho todo esto, entonces nadie de nosotros merecemos absolutamente nada. Así que todo lo que hemos recibido de Dios, aquellos que hemos recibido todo de Dios, ¿verdad? Entonces debemos darle todo a Él. Si los que no teníamos nada, ahora lo tenemos todo, debemos agradecerle al que todo lo tiene, porque lo dio todo a los que no tenían nada. Por esto, cuando se trata de salvación, Dios es el todo en todos. Esto es lo que nos lleva la palabra a reconocer y a manifestar que la salvación pertenece a nuestro Dios. No hay algo que uno pueda dar para ser salvo, sino Él nos salvó, siendo la salvación algo que le pertenece a Él. Esta enseñanza, ¿verdad?, que hemos recibido, la hemos recibido como un estribillo en Efesios 2:9, porque dice: para que nadie se gloríe. O sea, no hay nada que nosotros hayamos puesto, porque no hay nadie que pueda gloriarse o decir: pues yo me salvó porque era buena gente o porque hacía buenas obras. Claro que no. Pero esto es algo más que una enseñanza doctrinal. Debemos entenderla en el Espíritu como una vivencia realmente. Esto es lo que nos libra de la arrogancia y nos lleva a caer a los pies de Cristo. Significa: no hay nada que yo pueda, de qué gloriarme, no hay nada que yo haya hecho o que yo diga: Dios me salvó porque yo puse mi parte. Realmente no hay nada que pusimos, Él lo hizo todo, y esto nos libra precisamente de este aspecto que tantos males ha causado, la arrogancia, y nos lleva realmente a caer y a humillarnos ante Él, reconociendo que Él es la fuente inagotable de vida. Hay cristianos que necesitan ser estimulados. Realmente, cuando uno va a la iglesia, uno va a alabar a Dios o vamos para adorarlo, hay personas que necesitan ser motivados para hacerlo. Algunos necesitan música, dice que le pongan música, o necesitan cantar, o no sienten la necesidad de levantar las manos, ellos están un poquito, se sienten incómodos, ¿verdad? Porque necesitan motivación, ¿verdad? En cambio, el que entiende, ¿verdad?, que la necesidad de adorar a Dios delante de su presencia, no hay ni siquiera, ¿verdad?, que ponerle música. Tampoco hay que estar rogando para que entre a la adoración, ¿verdad?, sino él va ya con el gozo en su corazón a presentarse ante Dios y a alabar su nombre, ¿verdad? Son como la mujer que trajo aquel perfume de nardo y se tiró a los pies del Señor y comenzó, ¿verdad?, quebrando aquel frasco de alabastro a ungirlo, ¿verdad?, porque creyó que se lo debía todo a Él. Recuerdo el pasaje, ¿verdad?, cuando dice que este perfume debió de haberse vendido. O sea, había alguien que estaba catalogando como la aplicación del precio que no debió de haberse derramado sobre el Señor, sino que debió de haberse vendido. Él estaba
estaba con otro concepto, ¿verdad?, económico en ese momento, ¿no? Pero Juan 12:3 dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesucristo, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de su perfume. Alguien dijo que en el cielo realmente podríamos encontrar, ¿verdad?, muchas sorpresas, y cuando uno habla de que en el cielo va a haber sorpresas, pues entonces esto inmediatamente nos envía a imaginarnos, ¿verdad?, que el traficante que conocemos en la esquina, en la plaza, en algún lugar, vendiendo drogas, creo que se ha convertido, y probablemente lo encontremos en el cielo cuando vayamos allá, ¿verdad? O alguien de la historia que está registrada sus acciones como malas acciones, ¿verdad?, que lleguemos al cielo y nos vamos a llevar la sorpresa de que se encuentra ahí él también, ¿verdad? Y uno diría, bueno, pues quizás reconoció al Señor, ¿verdad? Pero realmente esa no va a ser la grande sorpresa en el cielo. La grande sorpresa en el cielo es que tú vas a estar ahí, ¿verdad? Y cuando tú veas que estás en el cielo y que eres salvo por medio de la fe, pues definitivamente eso es lo más glorioso que puedes tú recibir, ¿verdad?, o entender en el cielo, ¿no? Gloria a Dios, ¿verdad? Podríamos decir: santo, santo, santo Señor Dios Todopoderoso, estoy aquí, estoy salvo, ¿verdad? Y claro que ese día va a ser un día de gloria para todos aquellos que nos encontremos en ese lugar, ¿verdad? Porque, amado hermano, ahí, claro que en el cielo no se va a levantar, por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿verdad?, para decir: yo estuve en muchas cárceles, ¿verdad? Fui perseguido, tuve muchas cosas que me afligieron, ¿verdad? Fui náufrago en alta mar, en medio de tiburones me encontraba, realmente estuve en medio de peligros, ¿verdad? Peligros terribles, de ladrones, de falsos hermanos. Viví muchas cosas donde mi vida estuvo en juego. Fui azotado por los judíos muchas veces, y yo renuncié a todo lo que era mi herencia, ¿verdad? La di, era de gran costo mío, para mí, ¿verdad? Sufrí muchos desvelos, incontables ayunos, muchas cosas, ¿verdad? Les quiero decir hoy que esto no va a acontecer. Pablo no se va a parar para decir eso realmente. Tampoco Pedro se va a levantar diciendo: bueno, pues a mí me crucificaron boca abajo, padecí persecuciones y muchas cosas, ¿verdad? Pues no. Realmente tampoco Juan va a decir, ¿verdad? Y pues bueno, lo que corresponde a mí, pues a mí me desterraron a la isla de Patmos, una isla donde no había nada para que me muriera, pero gracias a Dios, Dios me salvó, esto y lo otro. Mi amado hermano, realmente nadie va a levantarse para estar diciendo o haciendo una lista de todo lo que padeció y todo ello, no. Ellos van a decir algo que usted y yo tenemos que entender, ¿verdad? Ellos van a decir: gloria al Cordero que fue inmolado. Gloria al Cordero que fue inmolado. Esa es la alabanza a Dios, ¿verdad? A Él pertenece la alabanza, a Él pertenece la gloria, el imperio y la potencia por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. ¿Verdad? Eso es lo que se va a decir. ¿Por qué? Porque donde reina realmente lo perfecto, no habrá ninguna duda de que Dios es el todo de la salvación. Él es el todo de la salvación. O sea, no hay nada que nosotros hayamos hecho, hermano. Aunque nos persiguieron y aunque, ¿verdad?, nos rechazaron, menospreciaron. Bueno, pues no podemos decir que por esa causa o esa razón tenemos derecho de algo. No, no, no somos esclavos, hermano. Somos siervos del Señor, ¿verdad? Y la realidad es que no tenemos derecho a nada, así de sencillo. Todos cantaremos con profunda adoración, con profunda convicción. ¿Y qué vamos a cantar? Nuestra inmensa gratitud, hermano. Gracias, Dios, gracias, bendito sea tu nombre, Dios Todopoderoso. Eres el magnífico, eres el creador de lo visible y de lo invisible. A ti atribuimos el honor y la gloria. Amén. Con gratitud siempre, sin estar volteando hacia atrás, ¿verdad? ¿Qué tanto caminé o qué tanto padecí o qué tanta hambre tuve? Eso no es la razón. La razón es que el Cordero es digno de ser en gran manera alabado. Es por esto que nuestra exhortación hoy
¿verdad? Es que le pidamos hoy al Padre que toda nuestra vida espiritual tengamos como centro, ¿verdad?, el que Dios sea el todo y en todos. Pues si como cristianos entendemos esto siempre, pues entonces nos vamos a sentir deudores y miraremos todo a través de Dios. Porque el hombre es nada, o sea, dice que el hombre es es menos que nada, o sea, la nada todavía es algo, pero dice que el hombre sin Dios es menos que nada. Primero, esto debe ser tu estímulo, esto debe ser lo que nos alienta, ¿verdad? Toda nuestra vida. Pablo dice que todo lo sufría por amor a Dios. Aleluya. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 10, nos dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Santo es el nombre del Señor, y realmente, ¿qué le puedo decir, verdad? Creo que todos y cada uno de nosotros hemos experimentado esa salvación tan grande, ¿verdad? Y uno podría decir, ¿de dónde nos sacó Dios? ¿De dónde estábamos, verdad? Pues estábamos en un lugar de los más olvidados, donde realmente no teníamos esperanza, mi amado hermano. No había forma de escapar, ¿verdad? Pero Dios, que es maravilloso, Dios que nos tiene esculpidos en la palma de su mano, a Él es a quien atribuimos el honor y la gloria hoy. No debe haber nada que Dios nos pida que nosotros no estemos dispuestos a darle, sino que como aquella mujer pecadora, lloraremos realmente, ¿verdad?, por las ganas de honrarlo y venerarlo. Lucas capítulo 7, versículo número 38. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Aleluya, gracias Dios. Por cuanto sabemos que no merecíamos nada y ahora tenemos todas sus riquezas, vamos a vivir en humildad, porque ya nunca vamos a pretender nada. Y nuestro orgullo se va a quedar reprendido cuando miremos al Santo y al Juez justo en la cruz, el cual, siendo inocente, fue juzgado como culpable, para que nosotros, que éramos culpables, aparezcamos hoy delante de Dios como inocentes. Ya no vamos a elevar al cielo una oración sin que esto ocupe nuestra mente, sabiendo que nunca seremos oídos por nuestras buenas obras, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Y vamos a andar agarrados del manto del Señor. Vamos a estar ahí caminando junto a Él, donde quiera que nosotros vayamos, siguiéndole con convicción y con amor. Jesús dijo que al que más se le perdona, más ama. Y eso es muy profundo, pues es claro que Dios de verdad no perdonó a alguien más que a otro. Realmente eso no es una realidad, ¿verdad? Dice que al que más se le perdona, más ama. Ok, pero la realidad, meditando en ello, es que Dios no ha perdonado más a uno que a otro. Lo que podemos decir, ¿verdad?, es que Dios nos perdonó todo. Él nos perdonó todo. ¿Qué podría decir? A Él le perdonó más que a mí. ¿Qué es eso? No. El hecho de amar a Dios es porque tú y yo entendemos que nos perdonó todo. No fue poco, no fue la mitad o un cuarto de lo malo que éramos. Nos perdonó todo nos perdonó. Ese es el punto importante, ¿verdad? Ni siquiera podemos decir mucho, sino todo. Sin embargo, lo que Jesús quiso decir con esta expresión en Lucas 7, verso 47, nos dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Es que hay a quienes les llega la profunda convicción de pecado. Son pobres de espíritu. O sea, cuando tú sabes que Dios te ha perdonado todo, pues definitivamente, ¿verdad? ¿Qué podríamos decir? Somos pobres de espíritu y pueden por el Espíritu Santo visualizar lo que son en Adán, ¿verdad? Lo que somos, y reconocer cuán grande era nuestra pobreza, cuán grande era nuestra miseria, hermano, cuán grande era nuestra incapacidad. Éramos indignos, ¿verdad? Y estábamos perdidos completamente. Por tanto, apreciamos mejor lo que hizo el Señor.
Por eso es que nos dice en Lucas 7:47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, ¿verdad? Amó mucho, porque se le perdonó mucho. Sus muchos pecados le fueron perdonados, y no podemos decir mucho. Se le perdonó todo, todo se le perdonó, aleluya. Y a nosotros también, y claro que esto nos da convicción de pecado, porque no hay nada que te pueda sostener en pie, no hay orgullo, no hay nada absolutamente. Tú sabes que eras hombre muerto, que estabas condenado realmente a la muerte y que no tenías esperanza, y que realmente Él, ¿verdad? Él, por pura misericordia, mi amado hermano, nos salvó. Eso significa extendió su mano, ¿verdad? Como a Pedro en aquella arca, ¿verdad? En aquella barca, cuando caminó en el agua, ¿no? Y dijo, Señor, sálvame, Señor, sálvame. ¿Cómo gritar sálvame? Pues solamente cuando estás experimentando realmente la condición tan lamentable de incapacidad para salvarte a ti mismo, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros visualizamos lo que somos, ¿verdad? Pecadores, y vemos la naturaleza nuestra, ¿verdad? Reconocemos cuán grande era nuestra pobreza, cuán grande era nuestra miseria, nuestra incapacidad, nuestra indignidad, y cuán perdidos estábamos. Por tanto, vamos a apreciar lo que hizo el Señor. Es decir, que el que mejor entienda cuánto se le ha perdonado es el que más ama a Dios. Si tú entiendes cuánto Dios te ha perdonado, Dios te ha perdonado. Ah, no, Dios me perdonó mucho. Bueno, entonces ¿no te perdonó todo? No, Él te perdonó todo. No hay nada que quedó pendiente. Ahora, si entiendes que Él te perdonó todo, pues entonces no hay nada que te pueda sostener en pie delante de Él. Y todos tenemos que llegar a ese conocimiento. Todos tenemos que llegar a ese conocimiento, ¿verdad? Yo quisiera que hoy, esta noche, pudiéramos nosotros, ¿verdad?, entender la importancia que hay de humillarnos, pero de veras, o sea, decirle a Dios gracias de corazón, decirle gracias. Y si cantamos gracias con gratitud, ¿verdad? Gracias porque me salvaste, porque pagaste todos mis pecados, me limpiaste de toda mi maldad. No hay nada que quedó pendiente. Él hizo esa obra en la cruz del Calvario, y si tú y yo lo entendemos, entonces lo amaremos, ¿verdad? Simplemente sabemos que Él es digno de recibir el honor y la gloria. Entonces estaremos tratando, ¿verdad?, con esa naturaleza adámica, ¿verdad? Adánica. De esa forma estaremos viendo hacia esa naturaleza, y cada vez que ella trate de tomar el control de nuestras vidas, pues no lo vamos a permitir. Vamos a tener que estar ahí, ¿verdad?, con firmeza, con fidelidad y con lealtad a aquel que nos perdonó todo nos lo ha perdonado, aleluya. Posiblemente nos creamos buenos o somos apáticos porque creemos que amamos a Dios lo suficiente, y es porque no entendemos la grandeza de esa salvación. Muchos decimos, sí, es verdad, me salvó y le agradezco, ¿verdad? Pero claro, no voy a estar siempre ahí, ¿verdad?, diciéndole gracias y todo. Creo que con una vez es suficiente, ¿verdad? Tampoco era tan grande mi pecado, o sea, no era así un pecador empedernido o el pecado más grande para andar todo el tiempo reconociendo, ¿verdad?, ese pecado. Claro, no. Por ahí andan muchos peores que yo, ¿verdad? Y pudiera estar ahí jactándome o diciendo barbaridad y media, ¿verdad? Y es por esto que Dios muchas veces permite pruebas y aguijones en nuestra carne, mensajeros de Satanás que nos abofetean. Ese es lo que Pablo había experimentado, para que no me enaltezca. Para que no me enaltezca, dijo Pablo, ¿verdad? Me ha dado un mensajero que me abofetea, ¿verdad? Para que no me enaltezca a causa del conocimiento, a causa de la revelación. Y mi amado hermano, de repente estamos envanecidos por el conocimiento, estamos envanecidos, ¿verdad?, por esa revelación que Dios nos ha dado, ese entendimiento, ¿verdad?, que tenemos, ¿no?, donde queremos apoyarnos en nosotros mismos. ¿Sabe qué? Eso es sumamente peligroso, ¿verdad? Primera de Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Por qué viene la aflicción? Por eso.
Porque Dios permite, ¿verdad?, pruebas y aguijones que nos recuerdan, ¿verdad?, la dependencia de Él, no apoyados en nuestras fuerzas, no apoyados en nuestra propia prudencia. No hay nada, no hay vida en nosotros, hermano. Él nos perdonó todo. Y como Él nos perdonó todo, tenemos que darlo todo a Él. A Él, mi amado hermano. De repente estamos tratando de resolver los problemas de alguien porque lo amo, porque lo quiero y trato yo de encubrirlo. No se puede, hermano. No podemos engañar a Dios. Aunque amamos a las personas tienen que dar una respuesta al Señor, ¿verdad? Segunda de Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Eso dice 2 Corintios 12:7. Pablo está reconociendo, ¿verdad?, el alumno, el discípulo de Gamaliel, ¿verdad?, que estuvo ahí tirado a los pies de él aprendiendo, ¿verdad?, con mucho celo las enseñanzas del judaísmo. Para que no nos enaltezcamos sobremanera. Eso es lo que lo que Pablo ha concluido después de estar revisando sus altibajos, ¿verdad?, en sí mismo, después de la revelación, estar luchando contra esa carne indomable, ¿verdad?, que trata en algún momento determinado, ¿verdad?, de justificar o hacer un lado, porque creo que yo tengo un entendimiento más profundo de las cosas. Y claro, Pablo está luchando constantemente con su carne. Otras veces el Señor permite que caigas en tentación como Pedro para después preguntarte, de acuerdo al número de tus caídas, ¿verdad? Pedro, ¿me amas? 3 veces Pedro había cometido las faltas, ¿verdad? Después de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y 3 veces tropezó, y 3 veces cayó Pedro, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Pues después fue vuelto otra vez a ser habilitado en el camino del Señor, ¿verdad? Pedro, me ama, Señor, tú sabes que... Pedro, me ama, Señor, tú sabes que te amo, Señor. Pedro, ¿me amas realmente? ¿Como estos? ¿O más que estos? ¿Verdad? Y qué difícil, hermano, qué difícil para Pedro, ¿verdad? Él ya había llorado amargamente cuando había cometido la falta después de que Dios le había dicho que realmente iba a suceder, ¿verdad? Y él se jactó, hermano, él se jactó. Él no aceptaba, ¿verdad?, realmente que estas cosas fueran así, ¿verdad? Pero así fue. Mateo 26, 34 y 35. De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Verso 35, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. La jactancia, hermano, la jactancia, ¿verdad? Y ese es el grande problema, ¿verdad?, de nuestras almas, ¿verdad? Desde que nacimos, nosotros hemos sido el centro, hermano, hemos sido el centro de las cosas. Y qué problema tan grande realmente, ¿verdad? Porque estamos en muchas ocasiones padeciendo por las consecuencias, ¿verdad?, de que nuestras almas están mal entrenadas. Hemos sido el centro y qué difícil quitarnos del centro. Qué difícil es reconocer que Él es el centro y que usted y yo es necesario que nos ubiquemos, ¿verdad? Que nos ubiquemos. Somos servidores, somos siervos del Señor. No estamos aquí para proyectar nuestro razonamiento, nuestro entendimiento. Claro que no, ¿verdad? David dijo estas palabras en el Salmo 39:4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Escucha a David, hermano. Sepa yo cuán frágil soy. Cuán frágil soy. ¿Verdad? A Pedro, Simón, era junco, ¿verdad? El viento lo movía. David dijo, hazme ver, ¿verdad?, cuán débil, cuán frágil soy, ¿verdad? Que me muevo también como un junco, como las circunstancias pueden hacerme pedazos, ¿verdad?, si tú no estuvieras conmigo. Pero tú estás conmigo y las cosas son diferentes, ¿verdad? Pero hay algo que yo tengo que hacer. Tengo que reconocer que Él es el que hace las cosas en mí. ¿De qué manera Dios nos muestra nuestra fragilidad? Pues revelándonos lo que somos a través de las pruebas.
¿verdad? Revelándonos lo que somos a través de las pruebas, ¿verdad? Porque tú puedes decir yo amo a Dios, pero cuando llega la prueba, y en ese momento, claro, ¿verdad? Podemos fallar. ¿Será que Dios no nos hace perfectos? Claro que nos hace perfectos. Perfectos para reconocer la necesidad que tenemos de Él, de caminar en Él, de arraigarnos en Él, de permanecer en Él. Eso es lo que tenemos nosotros que manifestar, ¿verdad? Dios lo hace de esa forma, porque si nunca eres tentado y nunca caes engreído en un engreimiento, vas a llegar a pensar, qué fuerte soy. He crecido tanto que el diablo no puede conmigo, no sabiendo que es porque el Señor tiene misericordia de ti. Ahora, ¿por qué el Padre nos está diciendo todo esto? Porque quiere darte convicción profunda de que en cuanto a la salvación, se lo debemos todo y debemos verlo como el todo, ¿verdad? Se lo debemos todo. Nos perdonó todo. No me perdonó mucho, me perdonó todo, todo perdonó. Y si Él me perdonó todo, entonces debo de reconocerlo a Él como mi todo, como el todo en mi vida. Eso va a crear en ti una actitud diferente hacia Dios. Serás deudor y lo reconocerás como padre, como amigo, como tu todo, como el que te dio entrada y acceso al cielo. Como que no compraste el boleto, te fue dado. La salvación pertenece a nuestro Dios. Él te declaró hijo y coheredero sin que merecieras absolutamente nada. No éramos merecedores de nada, mi amado hermano. Y por esa causa y por esa razón, claro, nos levantamos y caminamos en el Señor. Y sabrás que ahora lo tienes o lo tenemos todo en Él. Este conocimiento es resultado de haber entendido por revelación del Espíritu la enorme deuda que tenemos con Él. Hermano, tenemos una grande deuda con el Señor, ¿verdad? Y Él se tomó esta posición, ¿verdad? De ser el todo por una razón, hermano. Porque Él nos ama entrañablemente. Y si Él es nuestro todo, estaremos listos y preparados para hacer su obra, ¿verdad? Jamás entenderemos que Dios es el todo hasta que reconozcamos que nosotros no somos nada absolutamente. No percibiremos en absoluto la grandeza de la salvación que hemos recibido hasta que nos sea revelado cuán perdidos estábamos. Solo cuando entendamos la enormidad de nuestra deuda, comprenderemos el valor de la dádiva de Dios en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Por consiguiente, nuestra gratitud a Dios debe ser del tamaño de la gracia que se manifestó a nuestro favor. Nuestro reconocimiento a Dios debe tener las medidas de nuestras deudas y nuestro amor debe ser proporcional al precio que se pagó por nuestro rescate. Bendito sea el Dios del cielo. Cuando entiendo la dimensión no tengo ningún problema. No entro en unas discusiones, ¿verdad? Yo sé que en mis fuerzas o en mi posición o en mi naturaleza no puedo permanecer de pie, ¿verdad? Sé que soy un pecador, rescatado por el Señor, perdonado, ¿verdad? Por gracia soy salvo por medio de la fe, ¿no? En cuanto a mi relación con Él, voy a estar en humildad delante de su presencia. No puedo jactarme, no lo voy a hacer. No voy a gloriarme absolutamente de nada, porque sé que Él me lo dio todo lo que tengo y todo lo que soy es por su gracia. Nuestra alabanza va a estar llena de amor, va a brotar torrente de adoración y derramaremos sobre Él nuestras libaciones, agradeciéndole cuánto nos ha perdonado y debiéndoselo todo a Él, viéndolo entonces como nuestro todo. En cuanto a la obediencia, será la fe, ¿verdad?, que obra por el amor, no por temor al castigo, sino por el amor. La fe que obra por el amor, no por el temor, sino por la fe, por amor al Señor, ¿verdad? A su nombre tú deseas,
de predicar será porque creemos que Él sea el todo en todo. Nuestro anhelo de orar será para tener comunión y relación con Él. Ahora, se lo debemos todo y lo vemos como el todo. Esto ya no hay ninguna alteración en este aspecto. Ahora estoy seguro, Él va a ocupar toda nuestra mente y todo nuestro ser. De esa manera se cumple el gran deseo de Dios expresado en el antiguo pacto, que es el mandamiento del nuevo. Mateo 22, verso 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, ¿cómo podrás amarlo con todo tu corazón? ¿Cómo podré también yo amarlo con tal intensidad? Porque yo como tú estábamos perdidos completamente y ahora por Él estamos salvos, bien salvos, ¿verdad? Porque no merecíamos nada y Él fue capaz de sacrificarlo todo por nosotros. Él merece que lo amemos porque Él nos amó primero, hermano, ¿verdad? Ahora no debemos reservar nada para Él porque Él no se reservó nada para nosotros. Él nos lo dio todo. Todo lo que tenemos y somos es por su gracia. Nos entregó totalmente, ¿verdad? Ahora todo lo que tenía Él y ahora nos entregamos nosotros totalmente a Él. Porque Él se entregó totalmente por nosotros. Más, ¿qué significa realmente amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas? ¿Qué significa eso? Quiere decir que Dios es el todo y el todo en nosotros, ¿verdad? Nos habla de amar a Dios con todos nuestros deseos, con toda la intención del corazón, con todos nuestros sentimientos y voluntad, ¿verdad? De nuestras almas, con todas nuestras facultades, ¿verdad? Esto es con toda nuestra mente y con todas nuestras posibilidades, o sea, todas nuestras fuerzas. Allí está incluido todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Por tanto, si el entender a Dios como el todo no nos hace sentir cuán pecadores somos y cuán insuficientes podemos ser, esto no pasará de ser un concepto o una enseñanza más para nosotros en este camino. Es por esto que cuando predicamos el evangelio con el deseo de salvar a un hombre, la manera más fácil de salvarlo entonces, ¿verdad?, a un hombre, es con la palabra, llevándolo a la cumbre del edificio más alto, ¿verdad?, en la tierra, y cuando estés en ese edificio entonces lo empujas, ¿verdad?, y lo lanzas al vacío, y entonces no quepa la menor duda de que cuando vaya cayendo en el vacío, él va a gritar: Señor, sálvame. Cuando se sienta completamente perdido, ¿verdad?, mucho menos pensará en los bomberos, tampoco va a pensar en las fuerzas de auxilio, ¿verdad?, en el 911, como dicen tantos, ¿no? Bueno, pues no va a pensar en eso, sino que se va a encomendar solamente a aquel que él sabe que es el único que puede salvarlo. De otra manera, podrá estar caminando a orillas de un precipicio, bajar los ojos y mirar el peligro, pero no va a decir nada. En él persistirá una secreta esperanza de poder librarse. O sea, él va a decir, ¿verdad?, no, probablemente sí la voy a hacer, ¿no? Y seguirá confiando en un golpe de suerte muy dentro de su corazón. Mas cuando lo empujas y en la caída se da cuenta de que su esperanza no es más que tela de araña, como lo dice Job, capítulo 8, verso 14, dice: porque su esperanza será cortada y su esperanza es tela de araña. ¿Qué puedes tener en tu mente que dices tú, puedo salvarme, cuando sabes que las circunstancias están muy imposibles? Hermano, es el momento de tirarme al piso, es el momento de invocar el nombre del Señor, es el momento de entender que solo Él puede salvarnos. Y en ese momento debemos darnos cuenta que no hay otra salida, ¿verdad? No hay otra salida más que encomendar nuestra alma a Dios. ¿Por qué?
Porque hasta que no tienes la convicción del Espíritu Santo en tu propia vida y la unción del Espíritu para que como pecador convencer a un hombre de cuán débil e incapaz y pecador es, jamás ese pecador se va a entregar a la gracia de Dios. La sensación de estar perdido es la que produce la urgencia y la necesidad de ser salvo. Por eso, el primer trabajo del Espíritu Santo es convencer a los hombres de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. Jamás Dios será el todo de alguien que no entienda cuánto le debe a su gracia. Tito 3:7. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Quien no se entrega y le debe todo a la gracia del Señor, jamás va a tener a Dios como el todo en él. Y ese es el propósito de Dios en todo esto. Por esto lo logrará en tu vida, para que reconozcas como tu todo, lo reconozcas como tu todo. Y para que eso sea posible, lo primero que Él hace es convencerte de pecado. ¿Cómo? Te tira del caballo. Quebranta en ese momento tu orgullo, como a Saulo, y te revuelca en la arena de la humillación. Así es. Vas al piso y comienza el trato de Dios, donde Él te muestra que eres polvo. Somos polvo y no más que un vil pecador. Eso es lo que Él quiere que entendamos bien. Que no hay nada en nosotros que pueda ayudarnos. Que dependemos totalmente de Él y que si vienes a su camino, debe de tomarte realmente en compromiso con Él el caminar todos los días de tu vida hasta el fin. ¿Verdad? Hechos 9:4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué beneficio hay en nosotros? Ninguno, hermano. Es por esto que vemos lágrimas en los ojos de la gente cuando viene a Cristo. Están llorando, de ellos se oyen sollozos, se oyen gritos, se oyen ronquidos, ¿verdad? Arrancados del alma, aunque antes decían: yo no tengo nada de que arrepentirme, pues no le hago mal a nadie, yo soy un hombre de trabajo, siempre rezo, puedo hacer cualquier cosa, Dios lo sabe, visito en algunas ocasiones una que otra iglesia, por amor a Dios, ¿verdad? No se tiene que estar metido en una iglesia ni estar orando todo el tiempo. Creo que a Dios es solamente de alguna forma es suficiente en la casa o en cualquier lugar. ¿Dónde quedó esa suficiencia a la hora del arrepentimiento? Ahogada entre sollozos de arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios. Ahora el hombre está bien, es salvo, debiéndoselo todo al Señor. Pero para ver esa obra genuina en la vida de un pecador, el Espíritu Santo tiene que arrojarlo al abismo de sus pecados, al mar de su suficiencia, para ver si él puede nadar realmente. Estamos seguros que si Pedro no se hubiese hundido, jamás hubiera exclamado, ¿verdad? Mateo 14:30. Pero al ver el fuerte viento, y tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Esto sucede cuando tú y yo nos estamos hundiendo. Cuando tú y yo entendemos la importancia que hay de que clamemos a Él y que reconozcas que tú no eres absolutamente nada, que no hay nada en ti que pueda salvarte, y que el hecho de venir al Señor se trata de caminar con Él, en Él y para Él. Somos esclavos, no merecedores de nada, ¿verdad? Así que no nos corresponde el domingo pensar si voy a la iglesia o no. El domingo usted tiene la obligación de ir a la iglesia, de orar a Dios y alabar su nombre y glorificarlo, ¿verdad? No tiene que ir y ver al vecino si lo está haciendo. Usted hágalo, para la honra y la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Muy bien, cierre sus ojos y oremos al Padre de las luces, porque Él es bueno y fiel. Señor, muchísimas gracias. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Los cubro con tu sangre preciosa, Señor. Tú eres un Dios fiel, un Dios todopoderoso, y tu bendición está en la casa del justo.
en la casa del que tiene temor de ti, Señor, en la casa de aquel que te reconoce como su todo. Por esa razón yo los bendigo en el nombre de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos y gracias por estar con nosotros. Amén.